Esta mañana acudió a la conferencia matutina del presidente López Obrador el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, para informar sobre todo lo que se ha hecho en Pemex en materia de combate a la corrupción y sobre cómo se ha rescatado a la petrolera económicamente. Y uno de los logros más importantes, sin duda, es la reducción de la deuda de la petrolera de 30,000 millones de dólares en esta administración, al pasar de 131,000 millones de dólares en 2018 a 101,000 millones en 2024. Esta también es muy bonita la gráfica porque es el endeudamiento de Pemex. Miren cómo se duplicó la deuda en estas administraciones, llegando a 131,000 millones, y cómo en esta administración del presidente López Obrador se ha desendeudado de 131 a 101. Digo, ya, ¿para qué explicamos? No se requiere. 30,000 millones de dólares de desendeudamiento en Pemex. Y Octavio Romero Oropeza también expuso una serie de contratos leoninos que tenía Pemex al inicio de este sexenio y que buscaban mermar la capacidad financiera de la petrolera mexicana. Un ejemplo de este tipo de contratos es el que ocurrió con Altos Hornos de México, cuando Pemex le compró una planta industrial, la de agronitrogenados, a sobreprecio a esta empresa en 2013, la cual tenía equipos sin funcionar y con mobiliario obsoleto. Por este caso, producto de las acciones de combate a la corrupción, se han podido recuperar 104 millones de dólares y está detenido el exdirector de Pemex por autorizar esta compra a todas luces desventajosa para Pemex y para el gobierno de México. Otro caso muy importante que expuso Romero Oropeza en la conferencia matutina es el de Braskem Idesa, una filial de Odebrecht, con la que Pemex firmó un contrato leonino en 2010 totalmente desfavorable para Pemex, al punto que si llegaba a tener un incumplimiento Pemex de las órdenes que tenía que tener con esta empresa, tenía que pagar penalizaciones del 200% de los montos acordados, mientras que si llegaba a tener algún incumplimiento la filial de Odebrecht solamente pagaba el 30%. Y bueno, el contrato presentaba condiciones desventajosas. Era un volumen de 66,000 barriles de etano que Pemex no tenía. Los necesitaba Pemex para sus propias plantas. Entonces sacrificó Pemex a sus plantas para poderles dar a esta empresa la materia prima. Era por 35 años, se vendía al 70% del valor de referencia internacional. Pemex les regalaba el flete, 100% del flete, es decir, subsidiábamos el transporte. Y de 2015 a 2018, como Pemex no podía cumplir, pagó más de 2,800 millones de pesos de multas y penalizaciones por no poder cumplir con el volumen que no tenía. Y las cláusulas hablaban de que si Pemex fallaba, le cobraban el 200% del precio de valor de mercado del etano, pero si Braskem Idesa por alguna razón fallaba, solamente pagaba el 30%. Es que ustedes díganme, a todos los defensores del libre comercio y del neoliberalismo, ¿en qué parte del mundo encuentras negocios como los que hacían con Pemex, en la que te cobran el 70% del precio internacional del producto? Pemex te pagaba el flete, Pemex te pagaba el transporte y si no cumplía te pagaba 200% el costo del contrato que tenías. Díganme en qué parte del mundo hay negocios de ese tipo. Solamente en México, solamente en Pemex y solamente con los gobiernos neoliberales. Otro caso de corrupción en Pemex, la gallina de los huevos de oro de la que todos querían sacar tajada, fue con la empresa Ductos del Altiplano, a la cual se le pagaron 383 millones de dólares por un ducto que nunca se utilizó. Empresa Ductos del Altiplano, en otras administraciones se habló de desarrollar un campo de gas en el norte de Veracruz, y se rentó un ducto de 300 kilómetros. El campo nunca se perforó, nunca se desarrolló, pero el ducto sí se rentó a un particular y durante 5 años se le pagó a esa empresa sin transportar absolutamente nada 4.2 millones de dólares o 100 millones de pesos al tipo de cambio de aquel entonces, alrededor de 20 pesos por dólar.
de aquel entonces, una cantidad de 382,000 por un ducto que nunca se utilizó y tenía una vigencia de 20 años. Y no solo fueron las empresas las que intentaron hacer provecho de Pemex, también hubo individuos que buscaron la forma de sacar beneficio económico de la petrolera mexicana. Tal es el caso de María Amparo Casar, quien estuvo al frente de la Asociación Mexicanos contra la Corrupción y quien utilizó sus influencias políticas para que, con el fin de obtener una pensión vitalicia, operó para que el fallecimiento de su ex esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, pasara como un accidente laboral en Pemex y no quedara sentado lo que en realidad pasó, que se autodesvivió. Disculpen el término, pero si no, en redes sociales nos bajan el video. Y sí, efectivamente, los peritajes arrojaron que no había sido un accidente laboral y por lo tanto Pemex no tendría que haber pagado la indemnización ni la pensión de los familiares ni de María Amparo Casar ni de sus hijos, pero gracias a las influencias políticas y a esto que podríamos llamar corrupción, permitieron que los peritajes no formaran parte del expediente de Pemex y se les pagara una suma importante de Pemex como pensión. El señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge María Amparo Casar es la jefa directora, la cabeza de la institución, o no sé cómo se le llamaría, Mexicanos a Favor de la Corrupción. Ella es la que encabeza a Mexicanos a Favor de la Corrupción y ella solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Aquí hay que señalar que todo esto fue antes de que hubiera un dictamen pericial. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Bueno, pues 124,000 pesitos de pensión mensual, pero nos damos golpes de pecho con las pensiones para los adultos mayores, nos damos golpes de pecho con las becas para los estudiantes y nos damos golpes de pecho con los apoyos para los jóvenes construyendo el futuro. Obviamente esto se terminó en esta administración y hay un proceso legal para intentar recuperar todos los montos pagados indebidamente y que se estima superan los 31 millones de pesos. El presidente López Obrador también cuestionó que María Amparo Casar dedique sus esfuerzos a tener una organización que supuestamente combate la corrupción cuando ella misma se beneficia de un acto de corrupción y que afecta al erario público. Está esta señora Casar con Aguilar Camín y con el nieto de don Jesús Silva Gerson, creo que es en el Reforma, donde dicen que hemos destruido la democracia nosotros y que va a costar mucho restablecerla o rehabilitarla o reformarla. Son unos cinicazos, porque precisamente Aguilar y la señora fueron los que fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio. Bueno, pues ahí lo platica el presidente López Obrador. Se acercaron al Procurador General de la República de ese entonces para pedirle que en los peritajes no entrara en el reporte de Pemex, que no entrara que el señor no había tenido un accidente de trabajo en Pemex y así poder cobrar la pensión. SPR Informa. Tus causas son noticias. SPR Informa. SPR Informa.